Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por cada una de las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado. Gracias a Dios por su bendita palabra, hermanos, que es alimento para nuestras vidas, a través de las cuales podemos ser animados, fortalecidos, redarguidos también. Gracias a Dios porque Dios nos habla a través de su palabra. Y bueno, pues tenemos una oportunidad más para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios, para poder alimentarnos a través de ella, para poder ver, como decía el salmista, ¿verdad?, las maravillas de su ley. Y bueno, hermanos, pues vamos a continuando con nuestra serie de temas, como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros. En esta tarde, hermanos, tarde-noche, quiero que hablemos sobre Esdras. Vamos a estar hablando sobre Esdras, un sacerdote, hermanos, y escriba del Antiguo Testamento, que era, de acuerdo a la palabra de Dios, muy versado en las Escrituras y en la ley de nuestro Dios, hermanos. Ahí en uno de los capítulos que vamos a estar leyendo, ahí lo vemos, lo podemos ver, aunque no vamos a leer ese versículo, pero ahí en el capítulo 7 lo podemos ver de Esdras. Por lo que a través de su ejemplo, hermanos, de todo lo que fue Esdras, lo que Dios hizo a través de él, cómo Dios lo usó, la manera en la que vivió, podemos aprender muchas cosas muy importantes y necesarias también para nuestra vida, para que nosotros las pongamos en práctica. Sin embargo, solo nos enfocaremos, hermanos, en una de ellas. No vamos a poder ver cada una de ellas. Más adelante estaremos viendo más sobre Esdras, pero vamos a estar estudiando, analizando, hermanos, un aspecto, un ejemplo que encontramos en la oración de Esdras, que es de mucha importancia y necesidad para nuestra vida. Así que, hermanos, les invito a que pongamos en las manos de nuestro Dios, que oremos, que busquemos el rostro de nuestro Dios, pidiéndole que Él nos ayude, pidiéndole que Él nos dirija en este estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque podemos aprender, Señor, tenemos la oportunidad de aprender de otro ejemplo más, Señor, de otro de los grandes siervos tuyos que vivieron en la antigüedad, Señor, pero que sus ejemplos siguen presentes, Señor, a través de tu palabra y que siguen siendo de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos ver esas enseñanzas que tienes preparado para nosotros. Por favor, toma en control de este tiempo, Señor, te lo pedimos. Dirígenos, por favor, y háblanos, como cada una de las veces que abrimos tu palabra, Señor, lo haces, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bien, hermanos, pues el nombre de Esdras, y bueno, antes de que se me pase, hermanos, también, pues quiero dar gracias a Dios por mi papá. Gracias a Dios, por ahora mis papás están más cercas, pero de una manera específica por mi papá, porque él me compartió un bosquejo suyo, ¿verdad?, que habla de Esdras, del cual extraje esta enseñanza que vamos a estar viendo hoy, y que bueno, ya se me andaba pasando, pero quería decirlo, compartirlo, hermanos, porque pues gracias a ello mi vida ha sido edificada de la enseñanza que Dios le mostró a través de su palabra, y bueno, de esa edificación y también de ese estudio que yo he tenido, pues quiero compartir con ustedes esta enseñanza. Y bueno, hermanos, el nombre de Esdras significa Dios es ayuda. Algo que la vida y ministerio de este gran siervo de Dios podemos ver, hermanos, que así fue, ¿verdad? Que Dios le ayudó, que Dios estuvo con él, hermanos, para poder desarrollar ese ministerio. Así como también, hermanos, lo hemos podido corroborar sin duda nosotros en nuestra vida. Amén. Que Dios es nuestro ayudador, que Él siempre está con nosotros para ayudarnos, y gracias a Dios porque así ha sido. Esdras también podemos ver, hermanos, que fue un gran siervo de Dios que durante el reinado del imperio persa ocupó un puesto muy importante, pues podemos ver que era muy bien conocido por el rey Artajerjes. Algunos creen que pudo ser un consejero en el gobierno para asuntos relacionados con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Y es que, hermanos, ¿cómo no iba a sobresalir si contó con la gracia de Dios? Si la mano de Dios
estuvo con él. ¿Cómo no iba a tener, hermanos, no iba a sobresalir? ¿Cómo no iba a ser conocido por este rey si contó con el favor de Dios? Dice la palabra de Dios que la mano de Dios estaba sobre él. Mire, vamos ahí a Esdras, por favor, busquemos Esdras, hermanos. Veamos el capítulo 7, aunque estaremos basándonos más en el 9, pero vamos a ver algunos versículos aquí. 7, versículo 1, y luego el 5 y el versículo 6. Dice así: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, continúa hablando, y luego en el 5 dice, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La mano de nuestro Dios estaba sobre Esdras. Y es que, hermanos, Esdras tuvo una misión muy importante, pues fue enviado a Jerusalén por el rey con el encargo de ordenar, de acuerdo a la ley de nuestro Dios, de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a sus preceptos, la situación de los judíos que habían regresado a su tierra, que habían regresado de la cautividad, los cuales, hermanos, no eran pocos. Era un muy buen número, pues en la primera deportación, dirigida por Zorobabel, hermanos, bajo el reinado de Ciro, habían regresado unos 50,000 judíos. Imagínense, 50,000 judíos, más el remanente que había escapado de la cautividad que ya estaba ahí, más los que habían nacido durante ese tiempo, hermanos. Y si a eso le sumamos a los que estaban regresando con Esdras en esa segunda deportación, que eran como unos 7,000, hacían, hermanos, una población no pequeña. Hacían una población, hermanos, que era un buen número, que requerían instrucción y dirección en cuanto a la ley de nuestro Dios, en cuanto a los mandamientos de nuestro Dios, en cuanto a sus preceptos. Era muy importante, misión que le tocó a Esdras llevar a cabo, por encargo de este rey, en el cual, ¿verdad?, Dios trabajó, obró y había temor de Dios, y que fue dada esta orden para que los planes y propósitos de Dios se llevaran a cabo. Miren ahí mismo en Esdras capítulo 7, en el versículo 25 y 26. Esdras 7, versículo 25 y 26 dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Le da este encargo para que vaya y para que ordene en cuanto a la palabra de Dios a ese pueblo, hermanos. Una labor nada fácil. Este encargo, hermanos, no era algo sencillo, no era una labor fácil, pues habían pasado 70 años de cautividad, y los que habían regresado primero, hermanos, ya habían muchos, hermanos, en su tierra, ya había muchos desde que habían empezado a regresar, hermanos, había pasado mucho tiempo. Sin embargo, aun cuando estaban viviendo una nueva oportunidad que Dios le estaba dando, hermanos, y de comenzar nuevamente, pues eran libres, y Dios quería bendecirles y prosperarles. Ellos no habían hecho del todo las cosas bien, no habían actuado de manera correcta, no habían guardado todos los mandamientos y preceptos de Dios, razón por la que cuando Esdras se enteró de la situación en la cual se encontraban, dice la palabra de Dios que se angustió y se indignó muchísimo. Al enterarse de la situación del pueblo, miren lo que dice ahí en el capítulo 9.
Esdras 9, del versículo 1 al versículo 4. Esdras 9, hermano, vamos para allá. Esdras 9 dice: acabadas estas cosas, los principales vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido primero en cometer este pecado. Luego dice en el 3, cuando oí esto, ¿qué hace Esdras? Se indigna. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Hermanos, no era cualquier situación. No era cualquier situación, hermanos. Podemos imaginar cómo se sentía Esdras. ¿Qué es lo que estaban viviendo? Hermanos, era una situación muy complicada. Si querían hacer lo que agrada a Dios, si querían hacer lo recto ante los ojos de Dios, de manera que Dios los bendijese y los prosperara. Por lo que Esdras, hermanos, hace una oración y busca el rostro de Dios. Porque no era cualquier cosa. Ellos estaban en pecado, ellos estaban en rebelión contra Dios, habían infringido los mandamientos y preceptos de Dios en cuanto a no emparentar con las naciones paganas, en cuanto a no dar a sus hijos y a sus hijas, ¿verdad?, para que emparentar con ellas, en cuanto a separarse. Estaban en pecado, hermanos, de tal manera que podemos ver que Esdras, ante esta situación, eleva una oración a Dios. Busca el rostro de Dios. Miren lo que dice, hermanos, ahí en el versículo 5 en adelante, que vamos a estar leyendo, hermanos, nuevamente esta porción. Vamos a revisarla y vamos a aprender de esto. Dice en el versículo 5, y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos,
ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin quedar remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Ante todo lo que estaba sucediendo, y que Esdras se entera y se da cuenta, hermanos, lo que hace fue elevar un clamor, implorar el favor de Dios, orar a nuestro Dios. De tal manera, hermanos, que así como Esdras, nosotros también, hermanos, muchas veces enfrentamos situaciones difíciles, complicadas, situaciones adversas, hermanos, sea porque así vivimos en un mundo, ¿verdad?, lleno de maldad y así se presentan las cosas, o porque tomamos malas decisiones y que estamos en riesgo y estamos en peligro, hermanos, en las que necesitamos buscar el rostro de nuestro Dios, pero es necesario que lo hagamos con la actitud correcta, como lo hizo Esdras. Hermanos, porque es necesario, la palabra de Dios nos muestra. Dios quiere que vayamos a Él y que clamemos y que imploremos, hermanos, su ayuda, su misericordia, su gracia, su favor para con nosotros, su perdón. Pero es necesario que lo hagamos con la actitud correcta, como vemos que Esdras lo hizo. Por lo que así como Esdras, ese es el título, así como Esdras, tengamos una buena actitud al orar. Así como Esdras, tengamos una buena actitud al orar. Porque podemos orar a Dios, hermanos, pero podemos hacerlo no con buena actitud. Sin embargo, de eso depende el que Dios nos atienda, el que Dios nos conteste, el que Dios nos responde, el que Dios obre. Es por eso, hermanos, que es importante que tengamos la actitud correcta. Como Esdras, tengamos una buena actitud al orar. Porque Esdras la tuvo, hermanos. Y eso es lo que vamos a estar analizando y viendo, hermanos, a lo largo de esta enseñanza. Esa actitud correcta que tuvo Esdras, pues es la misma actitud con la cual nosotros necesitamos buscar el rostro de Dios. Como Esdras, tengamos una buena actitud al orar. Número 1, humillándonos verdaderamente. Humillándonos verdaderamente. Miren lo que dice, hermanos, en el versículo 5. Esdras, capítulo 9, versículo 5, dice: y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Dice, y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Lo cual era una señal, hermanos, de dolor, de contrición, de estar humillado delante de Dios. La hora del sacrificio se hacía alrededor de las 3 de la tarde, a la hora novena. Recordemos que el día para los judíos, hermanos, comienza a las 6 o comenzaba a las 6 de la mañana. Por lo que a la hora novena, que es la hora a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio, era una hora que habían fijado también para la oración, para buscar el rostro de Dios, para confesar sus pecados, implorando el perdón de nuestro Dios. De manera que a esa hora, Esdras se humilla y se postra buscando el rostro de Dios en oración, que podemos ver que desde antes ya tenía su corazón, hermano, postrado delante del Señor, porque es otra de las características de Esdras que vamos a estar estudiando. Hermanos, Esdras preparaba su corazón.
continuamente estaba preparando su corazón, tanto para poder escudriñar la palabra de Dios, aprenderla, ponerla a práctica y enseñarla, como para buscar el rostro de nuestro Dios. Esdras ya estaba humillado delante de Dios, hermanos, así como nosotros también necesitamos hacerlo. Pues esta es la actitud, hermanos, que agrada a Dios. Es por eso que su pueblo y una y otra vez, hermanos, le invita y nos invita a nosotros a que nos humillemos. Ahí en 2 de Crónicas 7, que lo cantamos, ¿verdad? 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, como por el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero comienza diciendo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nos humillemos delante de Él, para poder buscar su rostro. En el Antiguo Testamento, hermanos, la postura de Esdras, que nos muestra aquí, era una postura muy común que reflejaba un corazón contrito y humillado, que reconocía la grandeza de Dios y que imploraba su favor. Sin embargo, en el Nuevo Testamento podemos ver que esto es algo que se debe de dar principalmente ¿en dónde? No exteriormente, sino ¿en dónde? En el corazón, donde Dios busca adoradores, como dijo Cristo, que le adoren en espíritu y en verdad. En lo interno de su corazón, de acuerdo a su palabra, genuinamente, pero que lo hagan en su corazón. Por lo que es en nuestro corazón, hermanos, donde debemos humillarnos ante la grandeza y señorío de nuestro Dios. Es en el corazón donde es necesario, hermanos, que cuando vayamos a Dios buscando su rostro, cuando oremos, humillemos nuestro rostro, humillemos nuestro corazón, nos humillemos delante de Él, reconociendo la grandeza y señorío de nuestro Dios. Esta es la actitud, hermanos, como veíamos en la mañana, por la que gracias a Dios, hermanos, se ha de manifestar para con nosotros, hermanos, su gracia, su misericordia. Esa es la actitud, hermanos, por la cual la gracia de Dios se ha de manifestar para con nosotros, la humildad. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 6 y 1 de Pedro 5:5 que mencionábamos en la mañana, donde dice que Dios resiste a los soberbios, pero luego dice, y da gracia a los humildes, no lo muestra. Dice que la gracia de Dios, hermanos, se refleja, se manifiesta para con ¿quiénes? Para con los humildes. Esta es la actitud, hermanos, que cuenta con la gracia y misericordia de Dios. Es por eso que la mano de Dios estaba sobre Esdras, porque Esdras tenía un corazón postrado ante Dios. Esdras tenía un corazón humillado ante Dios. Esdras, hermanos, reconocía la grandeza de nuestro Dios, de tal manera que le reconocía como su Señor en su vida. Y es la misma actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Como Esdras, hermanos, tengamos una buena actitud al orar. Número 2, reconociendo, confesando y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Como Esdras, tengamos una buena actitud al orar, reconociendo, confesando y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Como vemos que Esdras lo hace. Miren lo que dice ahí en el versículo 6 y 7, Esdras 9. Versículo 6 y versículo 7 dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día de hoy. ¿Por qué? Por nuestras iniquidades. ¿A causa de qué? De nuestros pecados. ¿Qué es lo que hace Esdras, hermano? Reconoce, confiesa y pide perdón, implora el perdón de nuestro Dios por sus pecados. A pesar de que de las manos de Esdras, hermanos, como lo dice, estaban extendidas hacia Dios, su rostro estaba inclinado de vergüenza hacia el suelo,
humillado ante el Señor, pues cuando aún él mismo no estaba en ese momento en pecado, reconocía su naturaleza pecaminosa, por lo que se incluye en los pecados presentes y pasados del pueblo y los confiesa delante de Dios. Él mismo se incluye, porque él reconocía, hermanos, que tenía la naturaleza pecaminosa y que si bien en ese momento no había pecado en su vida, él reconocía que él no podría decir yo nunca he pecado. De tal manera que se incluye, hermanos, en los pecados presentes y pasados del pueblo y los confiesa a Dios. Miren nuevamente, hermanos, versículos 6 y 7. Pero él se sentía avergonzado, como muchas veces tú y yo nos sentimos avergonzados cuando vamos al Señor, cuando hemos pecado. Dice el versículo 6 y 7. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Esdras estaba avergonzado de implorar la misericordia y el perdón de Dios, pues aun cuando Dios les había dado la oportunidad de regresar de la cautividad y restaurar sus vidas y su ciudad, ellos habían vuelto a infringir los mandamientos de Dios, emparentándose con las naciones paganas y no apartándose de ellos como Dios se los había mandado. Porque Dios se los había mandado. Sin embargo, ellos no habían hecho caso. A pesar de esto, hermanos, aun cuando Esdras se sentía avergonzado por esto, hermanos, porque Dios les había dado la oportunidad, les había permitido regresar de la cautividad, había trabajado en el corazón de Artajerjes, ¿verdad? Del rey, primero de Ciro y luego de este rey, para que ellos pudieran ir nuevamente a Jerusalén, ¿verdad? Y pudieran a instruirles, ¿verdad? Establecer ese orden de acuerdo a los mandatos y preceptos de Dios. Aun cuando Dios les estaba dando esa oportunidad, ellos estaban en pecado. Ellos habían incurrido en la desobediencia de los mandamientos de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, busca su misericordia y su perdón, hermanos, como nosotros también debemos buscarlo cada vez que pecamos. Cada vez que pecamos. Pues solo reconociendo y confesando nuestros pecados, seremos perdonados. Y entonces podremos tener y estar en una comunión íntima, cercana con nuestro Dios. No hay otra manera. Solo haciendo esto, reconociendo y confesando nuestros pecados con un corazón arrepentido, es que nosotros, hermanos, podemos ser perdonados por nuestro Dios. Y entonces tener una comunión íntima, cercana con nuestro Dios. Podemos estar en comunión con Él y entonces poder disfrutar de todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nosotros. ¿Qué dice Primera de Juan 1, por favor? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios, Primera de Juan 1, 5 al 8. No hay otra manera, hermanos. Es por eso que Dios, la constante invitación de Dios es a que nos humillemos delante de Él y vayamos con un corazón contrito y humillado, arrepentidos y le pidamos perdón. La invitación de Dios es a que nos reconciliemos con Él. De hecho, ese es el encargo que nos ha dejado el Señor, ¿cierto? Que nosotros seamos embajadores y que roguemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a otros que se reconcilien con Dios, porque no hay otra manera de prosperar. Porque no hay otra manera de disfrutar sus bendiciones. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en 1 de Juan 1, 5 al 10, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego dice el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, hermanos, si decimos que estamos en comunión con él, sin embargo estamos en pecado, estamos mintiendo. Si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está morando en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, hermanos, entonces le estamos haciendo mentiroso a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Por lo tanto, reconocer que somos pecadores y confesar nuestros pecados, a fin de que limpie nuestro corazón, nuestra mente de toda maldad. Dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque esto es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Así que, hermanos, es algo muy importante que cuando oremos tengamos una buena actitud, reconociendo, confesando y pidiendo perdón por nuestros pecados. Qué importante es esto, hermanos, que lo hagamos. Como Esdras, tengamos una buena actitud al orar. Número 3, valorando y agradeciendo la misericordia de nuestro Dios. Valorando y agradeciendo la misericordia de nuestro Dios. Miren lo que dice, hermanos, en los versículos 8 y 9. Esa es la actitud que tuvo Esdras. Esdras reconoció, valoró, hermanos, y agradeció la misericordia, bendita misericordia de nuestro Dios para con ellos, así como necesitamos hacerlo nosotros. Valora usted, valoramos la misericordia de nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Y ahora, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Hermanos, Esdras estaba muy agradecido con nuestro Dios. Valoraba su misericordia. Sabía que tan solo por su bendita misericordia es que ellos aún seguían con vida y que te estaban teniendo todas esas oportunidades cuando no lo merecían. Y es lo mismo, hermanos, que nosotros debemos valorar. ¿De dónde nos ha rescatado el Señor? ¿De qué nos ha librado el Señor? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios por su bendita misericordia? ¿De cuántas bendiciones nos ha colmado nuestro Dios por su gracia infinita? Hermanos, deberíamos de valorar y agradecer su misericordia, así como Esdras lo hizo, hermanos. Como lo mencionábamos en la mañana también, hermanos, no es por nosotros, sino por la gracia y misericordia de nuestro Dios, que aún seguimos aquí y gozamos de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Hermanos, si no es por su gracia y misericordia de nuestro Dios, hermanos, entonces esto no sería posible. Si no fuera por su gracia, por su misericordia, hermanos, esto no sería posible. Pues si no fuera por nuestro Dios, hermanos, no tendríamos. ¿Qué tendríamos nosotros? ¿Qué merecemos? No merecemos nada, más que merecemos el castigo del infierno, del lago de fuego, ¿verdad? Dice que arde con fuego y azufre. No merecemos nada más que la perdición. Pero por su gracia y por su misericordia, hermanos, nuestra vida cada día tiene nuevas oportunidades, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad, como lo mencionábamos. Dios nos colma y nos llena de bendiciones, hermanos. Si no fuera por la misericordia de nuestro Dios, ya desde hace mucho tiempo, hermanos, que hubiéramos sido consumidos como lo veíamos. Hermanos, es algo que deberíamos de valorar. Ya desde hace mucho tiempo, hermanos, hubiéramos sucumbido, tal vez hubiéramos perecido a consecuencia de nuestras malas decisiones, tal vez de esos vicios de los cuales el Señor nos rescató, de los cuales el Señor nos ha librado. Tal vez, hermanos, no estaríamos aquí porque no hubiéramos sido librados de todas esas cosas de las cuales el Señor nos ha librado. Pero gracias por su misericordia.
es que tenemos una nueva oportunidad. Y es por eso que Esdras se sentía mal, porque decía, ¿cómo es posible que después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, después de esa oportunidad que Dios nos está dando, podamos seguir o puedan seguir viviendo de esa manera? Hermanos, y muchas veces nosotros también nos pasa hoy en día, porque Dios nos ha salvado, Dios nos ha librado, y muchas veces nosotros seguimos incurriendo, seguimos estando en el mundo, nos volvemos a esclavizar cuando Él ya nos liberó y permitimos, hermanos, que nuestra carne nos controle, cuando en Él tenemos el poder para poder nosotros vencer y resistir esos apetitos de la carne. Hermanos, como Esdras, valoremos y agradezcamos la misericordia de nuestro Dios. Como Esdras, tengamos una buena actitud al orar, valorando y agradeciendo la misericordia de nuestro Dios, hermanos. Qué importante es que lo hagamos, hermanos, de tal manera que esto nos lleve a no exigirle nada, sino implorar su favor. Porque muchas veces, hermanos, se llega a cometer el error de exigirle a Dios. Muchas veces se llega a cometer ese error cuando no estamos en posición, hermanos, de exigir nada. Nosotros no somos nadie como para poder exigirle a Dios o inclusive para decretar que las cosas sucedan. Si la voluntad de Dios así lo quiere, así será. Pero si no está dentro de sus planes y sus propósitos, no será así. Por lo que es muy importante, hermanos, que como Cristo oremos sujetándonos y descansando en su voluntad. Porque es un error que hoy se comete mucho hoy en día. Que se le exige a Dios. Que se llega a decretar, ¿verdad? Yo decreto esto y créelo con fe. Cuando no estamos en posición para hacerlo. Hermanos, nuestra parte es humillarnos delante de Dios. Valorar esa misericordia y agradecerle e implorar su favor, su misericordia para con nosotros. Así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, que se sujetaba y descansaba en la voluntad de nuestro Dios. Dice ahí en Lucas 22, 41 y 42. Lucas 22, 41 y 42. Dice así. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo oró Cristo? El Hijo de Dios. ¿Cómo oró nuestro Señor Jesucristo en su humanidad? Claro, está orando. Y en esa humanidad, hermanos, ¿cómo oró? Con sumisión. Descansando en la voluntad de Dios. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la manera en la cual Dios les enseñó. Ese es el ejemplo de la oración, modelo que Cristo les dio a sus apóstoles. Que la voluntad de Dios se cumpliera tanto en los cielos como en la tierra. Que eso fuera lo que se llevase a cabo. Y eso es lo mismo, hermanos, que nosotros debemos de buscar, como Esdras. Tengamos una buena actitud al orar. Número 3, valorando y agradeciendo la misericordia de Dios y viviendo de acuerdo a ello. Número 4, como Esdras, tengamos una buena actitud al orar, buscando la santidad en nuestra vida. Porque también esto es algo muy importante. Y esto es algo que Esdras estaba buscando, hermanos. Y lo podemos ver ahí del versículo 10 al versículo 15. Miren lo que dice ahí en Esdras 9, versículo 10 al versículo 15. Dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado,
ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, ni nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente quien escapare? ¿No habrá de suceder esto? Les decía, y luego dice en el 15, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Hennos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. A causa de esto. Esdras sabía que no podían estar en la presencia de Dios adorándole y buscando su bendición si no eran perdonados y no corregían su camino. Él mismo lo sabía. Es por eso que le dice estas palabras ahí en el versículo 15, en el 14 y 15. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Hennos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. No es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esto es algo, hermanos, que también entendió el pueblo al escuchar la oración de Esdras, a darse cuenta del gran error que habían cometido, que el gran pecado en el cual se encontraran, hermanos. Ellos lo entendieron, por lo que podemos ver en la lectura, también en el capítulo 10, que se arrepintieron y dejaron su pecado aún cuando no les fue nada fácil. Porque muchas veces nos justificamos y decimos, es que no es fácil. Y es cierto, no es fácil dejar el pecado. No es fácil apartarnos de él, pero es posible con la ayuda de nuestro Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y podemos ver cómo ellos lo hicieron. Miren la situación en la que se encontraban. Habían emparentado con las naciones paganas. Se habían casado en yugo desigual, había hijos de por medio, y miren la decisión que tomaron, de hacer lo correcto, de implorar el perdón de Dios, pero apartarse de su pecado. Miren lo que dice, hermanos, ahí en el capítulo 10, versículo 1 al 3. 10, 1 al 3, la decisión que tomaron. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y es que es así. Aún a pesar cuando hemos pecado, hay esperanza en nuestro Señor. Aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y podemos ver, si seguimos la lectura, que así fue. ¡Qué tremendo! Fue fácil para ellos, hermanos, apartarse de sus pecados, porque ellos sabían que no podían seguir delante de la presencia de Dios, no podían seguir buscando su rostro de manera continua si ellos no se santificaban. Hermanos, como Esdras, tengamos una buena actitud al orar, buscando la santidad en nuestra vida, la cual tiene que ver, hermanos, no solamente con pedirle perdón, reconocer nuestro pecado, confesarlo y pedirle perdón a Dios, tiene que ver con apartarnos de ello. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 28:13, usted lo conoce: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es por eso que el Señor nos invita no solo a arrepentirnos, sino a convertirnos. Dice ahí en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, lo cual tiene que ver con un cambio de manera de vivir.
lo cual tiene que ver, hermanos, con que hagamos ajustes y nos apartemos del pecado. Esta actitud, hermanos, de arrepentimiento, que lleva a la santificación y al cambio, es la misma actitud que nosotros debemos también tener. Pues Dios, hermanos, nos invita a acercarnos a Él con un corazón limpio, con un corazón santo, hermanos, santificado. Como lo podemos ver ahí en Hebreos 10, hermanos, la oración es un privilegio que tenemos, que Cristo consiguió para nosotros en la cruz. Es el libre acceso directo a nuestro Padre Celestial en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero el Señor quiere que lo hagamos no con cualquier corazón, sino que lo hagamos con un corazón limpio, con fe, que lo hagamos con sinceridad, pero sobre todo con limpieza en nuestra vida. Dice ahí en Hebreos 10, 19 al 22. Vamos para allá, hermanos. Hebreos 10, 19 al 22. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Algo que no debemos hacer a un lado, como lo veíamos el jueves. Que esos falsos maestros, al hacer un lado la fe, ¿verdad? Y hacer un lado la buena conciencia, menospreciarlo, ¿verdad? Entonces es cuando naufragan, se extravían, se apartan de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Hermanos, es algo que no debemos hacer. Dios quiere que tengamos, hermanos, una limpia conciencia. Y es por eso que continuamente tenemos que ir al Señor, reconocer nuestro pecado, confesarlo y pedirle perdón. Arrepentidos de ellos, pero buscando el cambio. Como Esdras, hermanos, tengamos una buena actitud al orar. ¿Cómo nos estamos acercando a nuestro Dios? ¿Cómo nos estamos acercando a nuestro Dios? ¿Con qué actitud estamos buscando su rostro? ¿Es una buena actitud? ¿Lo estamos haciendo con un corazón contrito y humillado? ¿Tenemos un corazón humillado, postrado delante de nuestro Señor? ¿O tenemos un corazón en donde nuestra cerviz está erguida? Y estamos en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo, ¿verdad? Y no queremos reconocer nuestra parte delante de Dios. Lo estamos buscando, reconociendo, confesando y pidiendo perdón por nuestros pecados. ¿O nos estamos justificando como muchas veces lo hacemos? ¿Estamos reconociendo, confesando y pidiendo perdón por nuestros pecados? ¿Estamos valorando y agradeciendo su bendita misericordia? Porque si no fuera por ella, hermanos, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaría usted? Yo sí sé dónde estaría. Y tal vez ya no estaría aquí, pero por su gracia y misericordia aún estamos aquí. Y tenemos la oportunidad de hacer ajustes. Estamos sujetándonos y descansando en su voluntad. Estamos sometiéndonos y descansando en su voluntad para que eso sea lo que se haga. Nos estamos acercando a Él con un corazón limpio. Amigo, amiga, ¿ya has recibido el perdón de Dios por tus pecados? ¿Ya te has puesto a cuentas con nuestro Señor? Porque si no es así, si usted todavía no se ha puesto a cuentas con Dios, la invitación de parte de nuestro Señor es que usted en este momento se arrepienta de sus pecados, le pida perdón a Dios por ello y ponga su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, a fin de que usted sea salvo del castigo eterno y sea reconciliado con Dios por medio de Cristo, y así de esta manera tener la seguridad de que al morir va a estar en la presencia de Dios, pero también que mientras viva sus oraciones llegarán hasta su presencia y que será atendido por Él. Si usted aún no se ha puesto a cuentas con Dios, si aún usted no tiene el perdón de nuestro Dios, si aún no se ha reconciliado a través de Cristo con Dios, la invitación es a que lo haga. Cristo está llamando a la puerta de su corazón, pidiéndole que lo deje entrar y que le permita ser parte de su vida.
Dice ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí, está hablando Dios, Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tal vez usted ha escuchado en otras ocasiones la palabra de Dios y se ha resistido. Este es el momento, la oportunidad para que usted no se siga resistiendo y tenga una buena actitud delante de Dios y que de esa misma manera busque su rostro. Tal vez es la primera vez que usted está escuchando este mensaje. No lo deje para después. Tome la decisión por Cristo de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y si este es su deseo, yo quiero invitarle a que usted repita con fe esta oración. Si usted reconoce que es pecador, si usted está arrepentido de sus pecados, si usted cree que solo Cristo puede salvarle de sus pecados, le invito a que repita con fe esta oración, que implore el perdón de Dios y que a través de Cristo se pueda reconciliar y que pueda recibir el más grande regalo que uno puede recibir, el perdón de pecados y la vida eterna. Así que si usted quiere tomar esta decisión, por favor repite esta oración con fe. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo muchas veces delante de tus ojos, que he infringido tu ley y tus mandamientos. Por favor, perdóname. Estoy arrepentido. Limpia mi corazón. Creo que Cristo es el único que me puede salvar, dar el regalo de la vida eterna y una vida nueva. Por favor, Señor, entra en mi corazón. Te abro la puerta para que entres, me salves y seas mi Señor. En el nombre bendito de Cristo. Amén. Si usted tomó esa decisión, gracias a Dios, en verdad, dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y si usted lo ha hecho, gloria a Dios, y eso es un motivo de gozo y de alegría que nos gustaría compartir con usted. Y si sí tomó esta decisión, le invitamos a que nos lo haga saber, y le invitamos a seguir escuchando las predicaciones, seguir alimentándose a través de la palabra de Dios, y que pueda usted seguir creciendo en el camino de nuestro Señor. Y hermanos, nosotros que tenemos a Cristo ya en nuestro corazón, hermanos, como Esdras, tengamos una buena actitud al orar. La oración, hermanos, es un gran privilegio, un gran recurso, un poderoso recurso que tenemos. Hermanos, tengamos una buena actitud al hacerlo. Sigamos el ejemplo de Esdras. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.